llama ordenados para la vida eterna. Okay. Nosotros a través de la palabra podemos ver el infinito amor de Dios para con cada vida. Y si vemos, una de las cosas que la palabra nos dice es que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Este énfasis que la palabra pone, que nosotros, cada uno de nosotros fue escogido antes de la fundación del mundo, es esta palabra también, ordenados. Nosotros fuimos escogidos, designados, apropiadamente, puestos aparte. Dios en sus pensamientos, desde antes de la fundación del mundo, estaba que cada uno de sus hijos, los que iban a creer por medio de su Hijo, Jesucristo. Antes de todas las cosas que fueran hechas, antes de todo lo que fuera creado, dice, antes fuimos designados, fuimos destinados, por decirlo así, para que el destino no conoce, pero es el plan, el destino en el sentido del plan. Estamos en los planes de Dios, el que Él nos ordenara para la vida eterna, el que Él nos eligiera, el que nos dijera tú. Eso quiere decir ordenar, designar, apuntar. Entonces podemos ver esto en la palabra, cómo se refleja el corazón de Dios, que desde antes de los tiempos Dios nos dijo a nosotros, tú serás mi hijo, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti voy a aceptarte, en el hijo amado te voy a aceptar. Tú ya te llamé por mi nombre. Entonces ese es el corazón de Dios y es lo que vamos a ver hoy a través de tres, si se podría decir, oraciones o tres porciones donde la Biblia refleja el corazón de Dios a través de Jesucristo, su Hijo, y donde el corazón de Dios se refleja en el propósito eterno para nosotros. Vamos a comenzar con Juan. Este capítulo ya lo habíamos leído antes, pero vamos a comenzar con este y de ahí nos vamos a saltar a Efesios y en Efesios nos vamos a quedar. Juan capítulo 17. Vamos a leer del 1 en adelante. Entonces, okay. Solo voy a ir haciendo pausas donde quiero hacer un énfasis, pero como les digo, esta mañana quiero más que todo que sea la palabra que hable y poder meditar en cada una de la palabra respirada de Dios. Vamos al capítulo 17, 1 de Juan. Los evangelios de Juan, y dice así: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Padre, glorifica a tu Hijo. Nosotros sabemos que la manera que Jesucristo fue glorificado no fue sino en su muerte, sino en su resurrección. Y la manera que iba a ser glorificado en las oraciones o en el propósito de Dios, en el propósito eterno de Dios, era que a través de Jesucristo Él iba a tener muchos hijos, nosotros los santos, los que íbamos a ser ordenados. Y a través de hacer este fruto, porque el fruto de la resurrección de Jesucristo fue que cada una de nuestras vidas glorifica a Dios. Por el hecho de tener el Espíritu, por el hecho de tener ser testigos de Él. Y que ya que las ha conferido autoridad sobre todo, mortal, para que Él les conceda la vida eterna a todos los que les ha dado. Dice, ya que les ha conferido la autoridad sobre todo. ¿A quién les ha conferido esta autoridad? Esta es la gloria de que Jesucristo estaba hablando a través de todos los logros que Él ha tenido o que tuvo. Y dice, para que en ellas tú les des la autoridad. Nosotros tenemos la autoridad. Nosotros los que hemos sido ordenados para la vida eterna, se nos dio autoridad.
Dice, mortal para que Él les conceda la vida eterna a todos los que les ha dado. A Él les conceda, les ordenó esta vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me concediste o que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. Nosotros sabemos que Jesucristo no estuvo con Él en ese sentido, sino igual, así como comenzamos antes de la fundación del mundo, todos estábamos en este plan. El propósito de Dios estaba, el propósito de Jesucristo estaba. Y a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos y tú me los diste y ellos me obedecieron tu palabra. Dice, lo que me diste del mundo les he revelado de quién tú eres. Y que nosotros somos los que Jesucristo le dio a Dios, porque al final Él es las primicias. Por medio de Jesucristo nosotros somos sus frutos. Y han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado proviene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y las aceptaron y saben con certeza que salí de ti. Dice, ¿y por qué? Porque les he dado todas las palabras que tú me diste. Los mandamientos que Jesucristo le dio a los discípulos, las palabras que Él refirió antes y después, todas son las palabras que salieron de la boca de Dios, es la voluntad de Dios. O cualquier palabra que la que digan, es la palabra de Jesucristo, lógicamente es la palabra que Dios le dio, porque ambos tienen el mismo propósito. Porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he glorificado, y ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno en propósito. Dice, protégelos para que ellos entiendan, para que comprendan el nombre. ¿Se acuerdan de que el nombre, nosotros se nos ha dado un nombre por sobre todo nombre? Pero la misma palabra dice que Dios ha puesto su nombre. Nosotros le decimos Dios o Jehová o Padre sobre todas las cosas, y esta es la garantía y la autoridad que se nos ha sido dada por medio de la gloria y del poder que tenemos. Padre Santo, dice, protégelos con el poder de tu nombre y el nombre que también tú me diste, para que sean uno. Esta es una de las verdades en el propósito eterno de Dios, que comprendamos el poder que tenemos. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan en mí gozo y una plenitud en mí. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Así que santifícalos en tu verdad, y tu palabra es la verdad. Dice, así que por consiguiente, como no somos del mundo, tu palabra es la que lo va a santificar. La palabra es la que da vida, la palabra es la que tiene el propósito. Y a medida que nosotros ponemos la palabra, entonces vamos a ir conociendo esa verdad. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice, por ellos, ¿por quiénes? Por todos los que Él estaba orando, ¿verdad? No ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Dice, no ruego nada más por estos, que estaba rogando por los discípulos en ese momento, pero dice, no ruego nada más por los discípulos, sino por aquellos que han de creer a través de la palabra de estos. Y a través de la palabra, del mensaje que Jesucristo le dio a los corazones de los discípulos, los mandamientos y todo lo que se les dio a ellos, también nosotros
hasta nosotros ha llegado ese mensaje. Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno y así nosotros seamos uno. Yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en unidad. Dice, permite, esta palabra permite es ruego. Permite, es un ruego amoroso, de donde está orando y dice, permite que ellos alcancen la perfección de la unidad, que ellos puedan tener la capacidad de entender cuál es el propósito en el cual estamos unidos, cuál es el propósito de que Jesucristo está unido a Dios, cuál es el propósito de que es Dios en Cristo, Cristo en nosotros, por qué tenemos esta gloria. Permítele que ellos alcancen la revelación del poder entender cuál es el propósito de la perfección de esta unidad. ¿Por qué tienen este poder? ¿Por qué tienen esta perfección? Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me amaste a mí. Pero quiero también que a los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Aquí está. ¿Se acuerdan que aclaramos de que no es que Él estaba exactamente con Dios, sino que en los planes de Dios? Antes de la creación toda estaba en un plan. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer a quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Qué gran conclusión de esta oración, cuando Jesús ora ya por todos los creyentes, porque esta ya es la oración de todos los creyentes desde el 20 al 26, y la conclusión de esto donde dice, yo les he dado a conocer a quién eres. ¿Se acuerdan que cuando habla del Consolador le dice que Él nos va a mostrar todo? Y dice, yo les daré a conocer, y yo les daré a conocer quién tú eres, y seguiré aún haciéndolo aún más. Para que el amor con que me has amado, ¿cómo nos vamos? Y este es donde el nuevo mandamiento que Jesús también le dio, donde dice, yo no quiero que ya se amen como ustedes mismos, sino como yo los amé a cada uno. Y aquí mismo lo dice, para que ellos sepan, para que comprendan el propósito de la unidad, que es como tú me has amado a mí y cómo los hemos amado a ellos. Este es el énfasis del amor de Dios o del amor de Jesucristo en nuestras vidas. Esta es la oración, el poder llegar a entender, el poder llegar a comprender para que el amor con que me has amado, dice, esté en ellos. Con ese amor ellos entiendan de que como me amaste a mí, al único hijo, así también amaste al mundo porque me diste a mí. Con este mismo amor, con esta misma intensidad, con esta misma visión, con esta misma unidad de perfección, poder entender y comprender para que este mismo amor y esta misma unidad esté en ellos. Y así mismo lo refleja en Efesios. Saltemos a Efesios. Vamos a comenzar a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer. Vamos a leer todo el capítulo 1 por el momento. No sé si ya están ahí. Sí. Okay. Dice la carta de los Efesios, o la epístola de los Efesios. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dice, esta es otra versión, estoy leyendo la nueva, la versión internacional. Si lo notan un poquito diferente, dice, alabado sea Dios por Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos bendijo así en todas las regiones celestiales, con la bendición espiritual que está en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan la unidad? Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor,
en amor. ¿Se acuerdan la conclusión de Juan? Donde dice de que para que conozcan ese amor con este mismo que tú me amaste, que este mismo amor proceda de ellos, permanezca en ellos, que lleguen al alcance. Dios nos predestinó para ser adoptados hijos propios suyos por medio de Cristo Jesús según su buen propósito y su buena voluntad, para alcanzar la gloriosa gracia que concedió por medio de su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia en toda sabiduría y entendimiento, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que estaba de antemano establecido en la gloria de Jesucristo, para llevarlo a cabo cuando cumpliese el tiempo en reunir todas las cosas, así como las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Cristo fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. En Cristo fuimos hechos herederos, de acuerdo al plan, al plan eterno que Dios tenía desde los tiempos, conforme a la voluntad o al propósito de Dios, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos la alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio, el que les trajo la salvación, y creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo que se había prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final al pueblo adquirido por la alabanza de su gloria. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en Jesús y del amor que demuestran los unos por los otros, este es el énfasis. Cuando nosotros conocemos a Dios, podemos conocer qué tan amor tiene Él. Si vemos, solo quiero poner el énfasis. Si se regresan a Juan 17:26, con el último versículo. El propósito de Dios, el conocerle a Él, es que nosotros realmente lleguemos al alcance de la plenitud de poder entender el amor que Dios le tuvo a Jesucristo. Por tanto, amó Dios a su Hijo, pero no obstante, con todo ese amor que Jesucristo sabemos que Dios nunca lo abandonó. Al contrario, Jesucristo lo declara que Él lo amó. Dice, con todo ese amor que tú me has amado, me has dado, con este mismo amor, tú vas a estar con ellos, para que este mismo amor esté con ellos, para que ellos lleguen al alcance de la plenitud, de poder comprender cuán amor tan grande tú has tenido para con ellos. Y esta es la oración que Jesucristo hizo en Juan, de que nosotros pudiéramos entender, y al poder entender el amor de Dios, entonces nuestros corazones sean abiertos, que nuestro entendimiento sea en un alcance completo, para que ese amor que Dios ha manifestado y que lo estamos leyendo, sea el que nos energice, no solamente, como dijeron las manifestaciones, no solamente para conocer sus promesas, sino para poder caminar como Jesucristo anduvo, para poder realmente entender la unidad del propósito que estuvo en Jesucristo. ¿Por qué caminó como Él caminó? Para poder realmente que los demás vieran el propósito que Dios había mandado en Él. Por eso yo, y por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesucristo y el amor que mostramos. ¿Cuál es el amor que nosotros vamos a mostrar? Yo puedo fallar en mi amor, ¿sí o no? Porque mi amor puede estar basado en sentimientos. Un día me siento bien, un día me siento mal, un día las hormonas bajan, un día suben y nos sentimos de la manera a veces que no queremos. Pero la palabra no nos está diciendo que tengo que amarte como yo me amo, o tengo que amarte de acuerdo a como yo creo amarte. Entonces, me dice que yo tengo que amarte como Dios me amó a mí. Llegar al entendimiento de la unión
en el propósito de Cristo. Si Cristo no nos hubiera amado como Dios nos amó para alcanzarnos a través de Él nunca hubiera muerto, pero dice que Jesucristo aún nos amó a nosotros. Por ese mismo amor, Él dio su vida. Él no la dio porque era una orden, Él la dio porque Él también nos amó. Él vio el propósito de Dios, vio el amor, por decirlo en una expresión humana, vio el amor en los ojos de Dios hacia nosotros. Él pudo entender ese amor que Dios ha tenido y tuvo, y por eso esta enseñanza se llama así, ordenados para la vida eterna, porque Dios en su beneplácito y amor nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Pero yo los voy a amar a cada uno no de acuerdo a la capacidad humana, porque entonces tendría de qué gloriarme. O yo podría decir, yo sé amar más que tú, yo sé amar, y tú me puedes decir, yo sé amar más que yo, pero la verdad nosotros no estamos aquí para decir que yo puedo amar mejor que tú, o que yo conozco mejor el amor que tú, porque el amor en el cual nosotros nos gloriamos es el mismo amor que Jesucristo dijo, para así con el mismo amor que tú, refiriéndose a Dios, que tú me amaste, para el mismo amor que tú me amaste, le dice Jesucristo a Dios, ese mismo amor, ellos tengan el alcance de la comprensión de que ahora nosotros, cuando Dios derramó el amor en nosotros, en nuestros corazones, no es que me llenó a capacidad en el sentido de que hoy tenía poquito amor y Dios me dio el amor, sino que derramó el amor en el sentido del entendimiento, para que hubo un alcance en nuestra mente de la comprensión del amor de Dios en mi vida. Y ahora puedo amarte a ti, de acuerdo a como Dios te ama a ti. Es diferente, ¿verdad? Puedo entender que Dios te amó a ti. Entonces, con ese mismo amor yo te amo porque comprendo el amor de Dios que hizo en tu vida. Comprendo el mismo amor que Dios hizo en mi vida. Entonces ya no tiene nada que ver de mí. Ya todo egoísmo de poder decir que yo tengo más capacidad o tengo la capacidad no radica en mí, porque cada vez que yo amo con el amor de Dios, porque veo el amor de Dios, lo que ha hecho en tu vida, lo que dio a Jesucristo por cada uno de nosotros, el propósito eterno, esta ordenación de vida eterna y todo está en cada uno de nosotros, y veo el propósito pleno en nuestra vida. Entonces ese es el amor que Dios me dio. El poder entender cuánto me amó a mí, de la misma manera cuánto te amó a ti. Entonces no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con mi capacidad, no tiene nada que ver que si yo puedo amar mejor o no. Porque cuando nosotros estamos en esta unidad, entonces vamos a entender que el amor de Dios es la unidad perfecta. Ver a través del amor de Dios cuánto te amó a ti. Ese es el amor que derramó en mí, el alcanzar a ver con los ojos espirituales de que dio a su Hijo. Y esas son palabras cortas, pero todo lo que hemos estado leyendo hasta este punto. El amor que yo voy a jactarme es que el amor de Dios en ti, el amor de Dios en mí. Porque no sea a través de mis esfuerzos, sino a través de Dios y Dios en todas las cosas, para que este amor que tú me diste a mí esté en ellos, para que entiendan de que tú me amaste, así yo los amé. De ahí vamos a regresar para concluir vamos a regresar a Juan, pero no ahorita, solo vamos a seguir para entender esto, para entender realmente el amor de Dios. Y cuando dice que Él ha derramado ese amor en nosotros, está hablando del entendimiento de su amor. Y de ese amor poder comprender que es el mismo propósito en cada persona, la misma gracia en cada persona. Por eso tenemos que entender que la misericordia, la gracia y el amor es lo mismo. Porque el reflejo no es el mío, sino el reflejo es el de Dios en cada vida. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que puedan entender a cómo conocerlo mejor. Hablando de esto, ¿cómo lo conocemos mejor? El poder entender la voluntad de Dios, cuál fue su deseo. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón
para que sepan que a qué esperanza han sido llamados, cuál es la riqueza de su gloria en la herencia de los santos, y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de lo que creemos. Ese poder y esa fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Jesucristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Jesucristo y lo dio por cabeza a la iglesia, que esta es su cuerpo, la plenitud completa que todo lo llena en todo. Vamos a seguir leyendo. Ahora quiero que me ayuden de este lado, 5 versículos cada uno, con voz fuerte, por favor. A la versión que lo tengan, y de ahí solo voy a ir enfatizando yo los puntos. Efesios, capítulo 2. ¿Empiezo? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. 8. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino del regalo de Dios. 9. No por obras para que nadie se jacte. 10. Porque somos hechura de Dios, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. Okay. Ahí solo me gustaría volver a leer el 5 y el 6. Es la misma postura donde dice de una unión, pero cada vez que la palabra habla de unión o estar uno, habla de una mente. Y dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por su gracia, ustedes han sido salvos y en unión con Cristo Jesús. Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestes. Dice, y en unión. Esta unión en el sentido de mente. Por eso, en el sentido de mente y propósito y designación. 11. Do you want me to read all the way to 15? Okay. Therefore remember that at one time you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. But now in Christ Jesus, you are who you are, far off and without God in the world. But now in Christ Jesus, you have been brought near the blood of Christ, for he himself is our peace, who has made us both one, and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law of commandments expressed in the ordinances, that he might create himself one new man in a place of two, so making peace. Básicamente acá nos está diciendo que estábamos separados, pero gracias a la sangre de Jesucristo
A la sangre de Jesucristo ahora nosotros podemos tener esa paz para con Dios. Con la sangre de Jesucristo nosotros hizo de dos pueblos uno, derribando lo que nos estaba dividiendo. Entonces nos acordamos que mediante la ley demandaba sangre. Por eso nosotros vemos a los sacrificios, muchos. ¿Por qué? Porque la ley sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y los sacrificios eran nada más lo que había de venir, era el resamble o era nada más la sombra de lo que había que venir, que era que Jesucristo tenía que dar su vida, su sangre, por la vida de Él, por muchos. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque no medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. 16 dice, para reconciliar a Dios de ambos en un solo cuerpo mediante de la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Dice, para reconciliar a Dios a ambos cuerpos. Estábamos hablando, ¿se acuerdan de 2 hizo 1? Dice, por medio de la cruz. Mató la enemistad por medio de la cruz. En otras palabras, tuvo que haber muerte en él para matar la enemistad. Tuvieron que matarlo a él para matar a la enemistad. Vemos el poder que realmente tiene estas palabras. Tuvo que haber muerte en él. Tuvieron que matarlo a él para matar la enemistad que había, para que así nosotros pudiéramos ser alcanzados al propósito de Dios. Tuvo que haber muerto él, para así también en su muerte, en este punto donde Él derramó la sangre, este punto donde Él dio la vida, donde Él demuestra su amor, porque Él tuvo que haber, acuérdense que el mismo Corintios dice de que si yo doy mi cuerpo sin amor no hubiera sido un sacrificio. Dice, entonces si Jesucristo no nos hubiera amado con el mismo propósito de Dios, ese sacrificio no hubiera valido. Entonces Jesucristo también tuvo que haber visto ese propósito, tuvo que haber visto el deseo no solamente de Dios, sino también amar el hecho de alcanzarnos a nosotros, el amar el hecho de que nosotros fuéramos partícipes, amar el hecho de que nosotros seamos hijos. Esa unidad en propósito es la que anima al corazón y la que anima a nosotros cuando llegamos al alcance de poder ver estos detalles, donde ahora nosotros podemos enseñarlo 1001 vez, pero también llegar al alcance cada vez que lo enseñamos de que la vida de Jesucristo no solamente fue o alguien que deja de respirar, sino también fue de una manera cruel. Pero Él amó más la idea de esa unidad del alcance y aún oró por nosotros, no obstante de que tuvieron que matarlo a Él para matar esta enemistad. Para que nosotros pudiéramos ser ordenados para esa vida eterna, Él tuvo que haber gustado esa muerte para matar, para que hubiera la muerte un final a esa enemistad que estaba, para poder ser miembro de la familia de Dios. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, ya no son alguien que Dios no reconoce,
sino son miembros de la familia de Dios. Así que edificados sobre este fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra del ángulo. Edificados en el fundamento, ¿se acuerdan? Los mandamientos que se le fueron dados, las doctrinas que se le fueron dados, la palabra que se le fue dada a través de las palabras de Jesucristo. Es la misma voluntad de Dios. Vamos a saltarnos al 14. Capítulo 3, 14. Uh-huh. Just 5 verses until we 14, 15, 16 hasta el 20. 21. 21, ¿verdad? Sí son. Okay, you can read it and then we'll read it in Spanish. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. 15. Of whom the whole family in heaven and earth is named. 16. That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man. 17. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love. 18. May be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. 19. And to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. 21. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Okay, gracias. Dice, por esta razón, ¿por cuál razón? Pablo dice, por esta razón, en este momento, por esta razón, yo doblo mis rodillas. ¿Qué es todo lo que hemos leído? Dice, por esta razón, yo doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe el nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de las gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo más íntimo de su ser. Dice, con ese mismo poder y ese espíritu y con todo eso que él estaba dando en ese momento, los capítulos anteriores, por esta razón, por estas riquezas, ¿qué es qué es lo que nos hace ricos? ¿Cuál es nuestra máxima riqueza? Es la palabra es el amor de Dios en nosotros. Para que podamos entender las riquezas celestiales en Cristo Jesús, pero nuestra mayor o más grande riqueza es de poder ver el amor de Dios, de poder ver su corazón, de poder ver esa unidad, de poder ver todas estas cosas en profundidad para un alcance que nos dé esa energía a nosotros. Para que, dice, le pido que por medio del Espíritu, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo más íntimo, lo más profundo. Porque en lo más profundo es donde nosotros alcanzamos el entendimiento y se crece, ¿verdad? Y es intenso. Para que por la fe Cristo habite en sus corazones y por medio, y pido que arraigados y cimentados en amor. ¿En qué amor? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es el amor, pero dice, cimentados en este amor. El fruto del Espíritu es amor. Y dice, y cimentados en amor. ¿Cuál es el amor en que nosotros estamos fundados? No mi amor, no mi capacidad. Si el Espíritu que está en mí, que proviene de Dios, me hace entender. Cuando Jesucristo le dijo, a Pedro, nadie más te lo ha dicho, sino el Espíritu te lo ha revelado. Entonces el Espíritu de Dios nos revela a cada uno cuál fue el amor de Dios en mí. El fruto de mi espíritu es poder ver el amor de Dios en mí, en cada uno de ustedes, y por ese mismo amor yo puedo caminar porque reconozco el amor de Dios en mí, reconozco el amor de Dios en ti. No se trata nada que ver con mi capacidad, sino con mi entendimiento o el alcance de poder comprender el amor de Dios en mí. Y ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es que Dios, a través de su Espíritu, me hace entender el amor de Él en mí, el amor de Él en ti. Ese es el fruto del Espíritu.
por eso se llama fruto, porque puedo entender, ya leímos todo eso, Jesucristo pudo tener ese fruto. ¿Por qué? Porque entendía el corazón de Dios, entendía el amor de Dios para la humanidad, entendía lo que Dios quería y entendió su plan. Entonces, por eso Él pudo caminar en ese fruto, porque entendió el amor de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar a capacidad de entender. Porque si nosotros estamos diciendo de que, porque yo tengo más capacidad de amar, entonces esa es una obra. Estoy pensando de que yo soy el que de mí procede el amor. Entonces eso sería un poco de ego, pero no, nosotros nos quitamos de la ecuación y el fruto del Espíritu, que es el amor, y el amor que está hablando aquí, que dice cimentados en amor, en el amor de Dios, en ese amor de Dios, en Dios mismo, por decirlo de otra manera, puedan comprender junto con todos los santos cuál es lo ancho y cuál es lo largo, lo profundo es el amor de Cristo. Si ven, no está hablando de mi amor. Está hablando del amor de Dios, del amor de Cristo, porque hemos estado hablando de Juan, que ellos dos en unidad, como el Padre y como el Hijo, nos aman. Poder entender eso, que puede entrar en nuestro corazón para poder actuar de acuerdo a ese amor, a ese fruto. No tengo nada que ver yo. En fin, de que conozcan ese amor que sobrepasa, para poder conocer ese amor que sobrepasa todo entendimiento, para saber y entender por qué Dios nos amó tanto para así dar a su Hijo, para poder entender más allá de lo humano, de cómo Dios nos amó, de la manera como vamos a entenderlo, es de la manera que nosotros lo vamos a imitar, entender su propósito. En otras palabras dice, para que podamos conocer el propósito del amor que sobrepasa todo entendimiento, que pasa más allá, para entender el propósito del amor de Dios, que pasa, que rebasa, y para poder entender esto, y cuando lleguemos a entender esto, seremos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es su amor, y podemos entender eso. Entonces la plenitud de Dios se encuentra en su amor, porque solo en el amor de Dios puedo entender que también Jesucristo dio su vida por mí, y por eso puedo entender el amor de Jesucristo en mí, y por eso lo acepto como Señor. Y al aceptarlo como Señor, puedo ver la plenitud no solo del propósito, sino tener la plenitud de lo que Jesucristo me dio. Y caminar en ese mismo amor. Y esa es la unidad. Aquel que hace muchísimo más todo lo que nosotros podamos pedir o imaginar, el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a terminar en conclusión con Juan 17:26. Juan 17:26, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a leer desde el 25. ¿Se acuerdan que nos quedamos en Efesios donde dice de que para que nosotros lleguemos al conocimiento? Para que nosotros lleguemos al conocimiento. Y el 25 aquí dice, Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos te van a y a estos reconocen que tú me enviaste. Cuando nosotros reconocemos, llegamos a conocer también. Allá Efesios dice para que puedan llegar al alcance de conocer. Y aquí nos dice, y aquí está orando, dice para que el mundo, porque este mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y aquellos que reconocen que tú me enviaste, aquellos que reconocen ese amor, porque cuando reconocemos que Dios envió a Jesucristo, reconocemos el amor. ¿Cómo vamos a reconocer que Dios mandó a Jesucristo sin reconocer el amor de Dios? El propósito por qué fue enviado, el propósito por qué murió, porque dice Efesios de que Él a través de su muerte, Él tuvo que tener muerte para matar la enemistad. ¿Cómo vamos a entender ese propósito si no reconocemos? Vemos acá que estos versículos tienen un enlace, si se podría decir. Pero el versículo acá, el 26 dice, yo les he dado a conocer quién eres. ¿Cómo es que nos dio a conocer quién era Dios? No solamente
cuando Él vino a dar gracia y no cuando vino a liberar a los oprimidos y vino a sanar a los enfermos, a los leprosos, sino que al dar su vida dio a conocer a Dios. Porque Él dijo, he terminado lo que tú me enviaste. Consumado es, he terminado lo que tú me enviaste, tu corazón, aquí está todo, aquí radica todo. Entonces cuando aquí dice, yo les he dado a conocer quién tú eres, el amor. ¿Por qué? Porque por esta razón, porque Dios amó tanto al mundo que Jesucristo tuvo que morir. Entonces yo estoy demostrando, les voy a demostrar aún más quién tú eres, porque Él tenía que morir. Y al morir estaba demostrando el amor de Dios para nosotros. Ahora, y dice, yo les he dado a conocer quién tú eres y seguiré haciéndolo aún. Para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y yo mismo esté en ellos. Gran verdad. Gran conclusión. Con esta conclusión y versículo clave los dejo hoy con este mensaje de ordenados para la vida eterna y en ese amor. Dios los bendiga.